El lunes estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Y para hoy nos vamos a atrever porque tenía un trozo de manteca y ya el verano y la manteca están enfrentados en serio. Verano y manteca, mal asunto. Pues teniendo ese trocito de manteca que quería utilizar, vamos a hacer una torta de manteca. O un pan de manteca, le llaman en otro sitio, o una torta de chicharrones, un pan con manteca o torta de manteca, que considero que es un dulce de las exquisiteces propias de estas tierras. En mi pueblo es una cosa muy común y en otros pueblos donde he estado también. Luego yo creo que es algo extendido. Hasta en Galicia he comido yo el pan de manteca, aunque allí lo comí de forma distinta. Bien, pues para el pan de manteca o la torta de manteca, lo principal es tener una buena masa de pan. Porque todos estos dulces, la torta de manteca, el pan quemado que llaman aquí, o el bollo, o incluso otro tipo de dulces, eran dulces fruto del aprovechamiento de la masa de pan, es decir, cuando al final de la mañana ya sobraba masa de pan y ya no se iba a hacer más pan, pues con esa masa de pan se enriquecía, por ejemplo, con unos huevos y un poco de aceite de oliva y te salía el pan quemado o los bollos, o lo enriqueces con un poco de manteca y te sale una torta de manteca. Por eso lo principal para este dulce, esta torta, es tener una buena masa de pan, con lo cual todos sus deseos de aprender a hacer pan, casi que hoy sería la primera sesión. Vamos con ello. Para el pan, ya saben, los ingredientes: harina, levadura y sal, y el agua de nuestra fuente de la juventud. Lo principal del pan, aunque las medidas son importantes, pero yo considero que lo principal del pan es el amasado, es decir, el trabajo que le hacemos a la masa y la calidad de la harina. La harina, yo tengo aquí 1 kilo de harina. Si a ustedes las medidas les parecen excesivas, pues no tienen más que dividir por la mitad con una buena calculadora mental o calculadora máquina. 1 kilo de harina. Le voy a hacer un huequecito así en medio. Esta es mi forma de hacerlo. Yo he ido adquiriendo mi propia técnica haciéndolo. Le hago un huequecito en medio y normalmente el pan suele llevar el 70% del peso de la harina en peso de agua. Yo no soy muy exquisito con las medidas, pero bueno, aquí tienen este jarro medidor, pues 700. Bien, yo creo que es suficiente. Ya digo que hay otros que se ven por ahí por internet que hacen el pan, pues que son muy exquisitos con las medidas de... Bueno, sí, es importante, pero considero que lo más importante es el proceso de amasado y la calidad de la harina. La levadura, yo he puesto aquí unos 50 gramos de levadura. Considero que es excesivo, pero teniendo en cuenta el tiempo de que tenemos que solucionar esta receta lo antes posible para que el vídeo pueda surgir bien, pues he puesto un poco más. La levadura, en orden a la levadura va el tiempo de fermentación. A más levadura, menos tiempo de fermentación. Lo mejor, cuanto más tiempo tarda en fermentar, más rico está. Es decir, cuanto menos levadura le ponemos, más tiempo tarda en fermentar, más rico está. Bueno, pues nada, a mezclar harina y agua. Con las manos bien lavadas, evidentemente. Ustedes no me ven lavarme las manos, pero como ustedes comprenderán, las cosas del cuarto de baño son privadas. Pero uno se lava, ¿eh? Bien. Pues vamos mezclando. La masa de pan, cualquiera que se inicia en ello, tiene que considerar que es muy pesada su elaboración, porque se pega mucho y es muy incómoda de hacer.
Bien, mezclar los ingredientes y luego comenzaremos con el proceso de amasado. Cuando tenemos la masa ya así un poquito, pues le podemos echar la sal. La sal se le puede añadir ahora, se le puede añadir después. Lo importante es que no entre en contacto directo la sal con la levadura, porque eso sí que están peleados, ¿eh? La sal y la levadura. Eso sí que están peleados. Pero la sal es importante. Bien, más o menos yo creo que con las cantidades que he puesto, la textura que va adquiriendo la masa es buena. Bien, pues en torno al amasado hay muchas técnicas, muchísimas técnicas. La más cómoda para ustedes, pues es un amasado que requiere de tiempo. Si yo ahora mismo tal como tengo la masa, la dejo reposar, la tapo y la dejo reposar. En cuestión de 15-20 minutos la destapo y hago este movimiento, tirar de un lado y envolver, tirar de un lado y envolver. La vuelvo a tapar y en torno a los 15 o 20 minutos vuelvo a hacer el mismo proceso. Ese es un amasado lento, pero bastante efectivo. Se llega a tener una buena masa de pan. Otro tipo de amasado, voy a ponerme la harina aquí al lado, más que nada por la incomodidad. Otro tipo de amasado es sobre la mesa, que es lo que habrán visto siempre de los panaderos. Voy a apartarme esto un poquito. Bien, aquí tenemos la masa que ven que se pega muchísimo. Ven que se pega muchísimo. La masa dejará de pegarse cuando adquiera la elasticidad que nosotros queremos lograr. En la harina hay un componente que es la proteína del gluten. Esa proteína del gluten va creando, se enlaza y va creando como una especie de malla elástica, que es la riqueza del pan. Otro tipo de amasado, el que llaman el francés, porque es el que hacen los franceses. A mí me resulta el más divertido de todos, Tienen el bloque de masa, lo cogen una perpendicular hacia acá, una vertical hacia acá, cogemos de la perpendicular, levantamos, dejamos que cuelgue, ¿ven? Golpeamos así un poquito, envolvemos y envolvemos, así. 10 minutos ahí. Así. Luego otra vez despacito. En la vertical cogemos, levantamos, damos un golpe, tiramos un poco y envolvemos. Aún se pega, pero ustedes dense cuenta, yo creo que el realizador, Luis, puede hacernos una cámara rápida y no alargar el vídeo. Yo ahora me callo y ustedes ven cómo continúo. Bueno, volvemos un momentito, que yo os voy diciendo. Ya la masa se va pegando menos, pero ven cómo en la parte ya superior se va creando una fina lámina elástica, digamos como un globo, porque el procedimiento, digamos, químico que se produce dentro de la masa es que las enzimas de la levadura van comiendo la proteína del pan, van comiendo la harina y van expulsando gases, como nosotros después de comer, van expulsando gases, perdónenme por el ejemplo. Las enzimas van expulsando gases. Todos esos gases, si yo he creado una especie como de globo, es decir, de lámina
tensa, todos esos gases que se producen ahí van quedando ahí dentro atrapados y van haciendo que el pan crezca. Por eso, lo más importante del pan es crear esa elasticidad que hará que todo el gas producido por la fermentación se quede dentro. Otro modo de amasar, el modo digamos más nuestro, es lo mismo, es coger, tiro allá y aplasto, creando esa tensión, esa elasticidad. Pero yo, para este tipo de pan, prefiero el otro amasado, que veis, entre otras cosas, porque es más divertido. Bueno, ahora sí que corto un momentito, porque estos son unos 10 minutos, ¿eh? Corto un momentito y volvemos cuando la masa esté en su punto para echarla a dormir. Pues, faena hecha. He estado así como 10 minutos, ¿eh? Como 10 minutos, ven, esto es lo que les digo yo, esto queda como prácticamente como un globo, queda completamente tenso, entonces toda la fermentación que se produce ahí dentro se va guardando, todo ese gas se va quedando ahí dentro, entonces lo que hará será crecer. Bien, pues aquí tengo el cacharrito que ni lo he limpiado ni nada, le pongo un poquito de harina y esto lo tenso un poquito más, remetiendo, como si estuviera remetiendo unas sábanas en la cama, ¿eh? Le doy un poquito más de tensión y esto pues lo echamos a dormir. Ahora como hace calor, tardará poquito. Yo creo que en una hora o así habrá fermentado lo suficiente como para hacer el siguiente paso. Porque lo que les decía antes, es decir, los panaderos de antes, vaya mi homenaje a los panaderos. En mi pueblo hay 2 panaderías, pueblo chiquito, pero con 2 panaderías. Pero es que aquí al lado tengo panaderos de calidad. Begoña, saludos desde aquí, desde aquí al lado, de aquí, de Estivella, en Belalcázar, un pueblo con, no sé cuándo, no me recuerdo cuántas panaderías, pero al menos 3 o 4 panaderías había en Belalcázar. Bien, vaya mi homenaje para los panaderos. Pues los panaderos, pues de la masa que tenían de pan, es decir, de esta masa que tenían de pan, pues simplemente con el añadido que le hacemos de la manteca y de alguna otra cosa que se me ocurra, pues hacemos una torta de manteca riquísima, pero eso se lo cuento después, que esto tiene que reposar en un sitio tranquilo, sin corrientes de aire, lo cual no quiere decir que nosotros tengamos también que reposar, que yo tengo la faena de la cocina. Ahí lo dejamos, volvemos en un ratito. Volvemos con la misión de despertar al durmiente. Ahí lo tienen. Aún podía crecer un poco más, pero con eso yo creo que es suficiente. Ahí lo que se ha producido es una fermentación en el interior, ¿ven cómo se mueve? En el interior de la masa se ha ido produciendo una fermentación que ha ido produciendo unos gases que, como están atrapados por la elasticidad de la masa ha ido creciendo. Ahí lo que se ha producido es que esas enzimas se han ido reproduciendo, ahora tenemos una mayor concentración de enzimas ahí que están produciendo esa fermentación. Bien, eso lo vamos a dejar ahí por el momento porque tenemos que prepararnos la manteca. En la receta que yo tengo presente para hacer esta torta de manteca, que es una receta con sabor añejo, histórica, de esas escritas a mano y con poco detalle, como a mí me gustan las recetas, con poco detalle para dar rienda suelta a la imaginación y al buen hacer del artesano que hace de comer. Pues en esa receta pone que a unas 2 libras de masa de pan le podemos poner 1 libra de manteca. Los que son del mundo anglosajón y tienen más frescas esas medidas de las libras,
pues lo saben, y entre nosotros que no tenemos tan frescas las medidas de las libras, pues entender más o menos que una libra suele coincidir con un poquito menos del medio kilo, 400 y pico gramos. Aquí yo tampoco soy exquisito con las medidas, aquí hay un medio kilo más o menos de manteca, bueno, pues le quitaré un trocito y ya está. Y este trocito lo voy a poner aquí. La manteca saben que es una de las grasas del cerdo o de la ternera o de cualquier animal. El animal, bueno, les voy explicando mientras voy haciendo lo que tengo que hacer, que es batir la manteca para que adquiera una textura adecuada para integrarla en el pan. Les decía que el cerdo tiene muchos tipos de grasa, unas grasas más nobles, otras menos nobles. Por ejemplo, la grasa que tiene en los lomos o la grasa que tiene en las extremidades, en los jamones, pues es una grasa noble. Hay otras grasas menos nobles, que son la que tiene en la papada o en las pancetas. Y luego hay otro tipo de grasa, que es la grasa que recubre los órganos del cerdo, concretamente pues la zona de los riñones, que es la manteca. Cada una de esas grasas tiene unas texturas distintas y se utilizan para cosas distintas. La grasa que recubre los órganos, lo que llamamos mantecas, pues se utilizan fundamentalmente para la cocina, para cocinar, para guisar, para poner en conserva alimentos o para la dulcería, los mantecaos que nos comemos en las navidades, etcétera, y para estas tortas de manteca. Lo que tengo que hacer es batirla. Les decía que este tiempo de calor suele ser un tiempo ya complicado porque a nosotros no nos interesa que la manteca esté derretida, porque si yo caliento la manteca acaba siendo una manteca líquida, pero no nos interesa, no nos serviría, porque la manteca líquida empaparía la masa y no cumpliría la misión que tiene, que es la de meterse en medio de la masa sin empapar la masa. No sé si me explico, yo creo que sí. Bien, pues esta es la manteca más o menos batida. Si queréis, cortamos un momentito, que esto es cuestión de 2 o 3 minutos, y volvemos. Bueno, pues aquí estamos, ¿veis? Han quedado con la manteca pues así como una espumita. No está derretida, no está líquida, pero está maleable como para ir metiéndose en medio. Bueno, enseguida con el calor simplemente de la mano, pues ya llegamos a un punto poco recomendable, que es la manteca en líquido. Por eso el verano está tan reñido con la masa. La masa estaba llegando a su límite de fermentación, ¿ven? Empieza a desinflarse cuando llega al límite, cuando no puede más. Entonces dicen los panaderos que hay que refrescar la masa, que refrescar la masa no es otra cosa que volverla a remover y, si es el caso, echarle un poquito más de harina. Bueno, vamos a espolvorear un poquito de harina aquí. Y vaciamos la masa. Es cuestión de extenderla. Bien, pues esta es nuestra masa de pan. Con esta masa podríamos hacer un pan. Esto es mío, esto es un ingrediente mío, porque soy un enamorado de estos sabores, de los anises. Y encontrarme un poquito de anís por dentro de la masa me parece todo un detalle. Bueno, y aquí pues ponemos la masa, la manteca. La manteca. Y envolvemos. Y envolvemos.
Lo que va produciendo la manteca es que se va metiendo entre las moléculas de masa. Si dijéramos la mano está llena de manteca, yo pongo encima la masa y entre una y otra queda un espacio que no llegan a pegarse. Por eso sale el hojaldrado, que nosotros vemos en muchos dulces. Por ejemplo, el croissant o las napolitanas y todo ese tipo de dulces que son tan hojaldrados es porque son masas que son untadas con mantequilla y vueltas a plegar. Voy a extenderlo un poquito más y vuelvo a hacer lo mismo. Ponemos nuestra manteca y volvemos a plegar. Bueno, dejarme que yo vaya terminando con esto porque es este ritmo, es plegar y volver a estirar y volver otra vez a poner nuestra manteca. Y volvemos. Pues aquí tenemos nuestra masa que ya se le ha integrado toda la grasa. Es verano, hace calor y ya les digo, trabajoso, porque la manteca simplemente con el calor ambiente se derrite mucho y nos hace la masa muy poco manejable. Esta masa tiene que reposar un poquito. No es una fermentación como la otra, que teníamos que esperar a que los animalillos esos de dentro se reprodujesen en cantidad suficiente. Ahora es menos tiempo, pero la dejamos un poquito. Ya la masa se relajará, será más fácil de manejar y habrá cogido un poco de fuerza por dentro. Diciendo la palabra fuerza, no sé si les he dicho, pero les recuerdo, la harina que se utiliza para este tipo de masas, todas las masas que son de pan, panificables, la masa tiene que ser una masa de fuerza. ¿Qué significa de fuerza? Que tiene mucha proteína, mucho gluten y crea esa fuerza, esa fuerza de elasticidad que necesitamos para el pan. Para los bizcochos es distinto. Bueno, pues a dormir. Antes era el dormir de medianoche y ahora es la cabezadita de la siesta. Menos tiempo. Volvemos. Bueno, pues aquí sigo con lo mío. La masa, que ya la saqué de aquí, ha vuelto a crecer y ahora lo que con cierta delicadeza, porque ya sí que no es cuestión de amasar, y sí que untándonos las manos en harina para que no se nos peguen, porque lo que suele pasar al pegarse la masa es que rompemos esa tela elástica exterior, que es donde al romperla pues romperíamos esa textura. Bien. Vamos a cortar esta masa así en unas tiras. Y esta tira la voy a cortar por la mitad. Y hacemos unos trozos, no los voy a pesar, pero más o menos que tendrán 200 gramos, más o menos. Ahí va una. Ahí va otra. Si me pongo un poquito de harina, que no se me pegue. Voy a ponerla un poquito más para acá. Y esta vamos a dejar una sola. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es estirarlas un poquito. Yo la forma que tradicionalmente he visto estas tortas es así, ovaladas.
ovaladas. Aquí nos sale una. Bueno, pues con esto podemos cortar, que esto ya veis que lo que es simplemente estirarlas y hacerlas de forma ovalada. Cuando termine las taparé con un paño y las dejaré descansar 15-20 minutos, media hora, una cosa así, para que la masa se vuelva a relajar y ya le damos el golpe final y las metemos en el horno. Bueno, aquí están nuestras tortas. Han vuelto a crecer otro poquito porque tienen su vida y ahora hay que hacerle su, digamos que su forma característica. Yo lo hago de la siguiente manera. Voy a poner aquí un poquito de agua. Y azúcar, porque estas tortas son dulces, pero han visto que la masa no lleva nada de dulce. Voy a hacer un agua, digamos, saturada de azúcar. Esta técnica es mía, pero no es mía. La aprendí de los italianos, pero de sus focaccias. Ellos bañan la focaccia, que en el fondo es lo mismo, pero en salado. Ellos bañan la focaccia con un agua saturada de sal y le da un toquecito muy bueno. Y yo espero que aquí también lo dé, este agua dulce. Bien, pues voy a mojar un poquito los dedos en harina, no se debe de pegar, pero por si acaso, y miren. Casi que se me salen. Es simplemente con las yemas de los dedos ir apretando y se hacen unas oquedades donde quedará ahora alojada el agua con el azúcar y luego el azúcar que le pongamos. Esta que es más grande para la camarógrafa. Mira cómo se ríe. Estas se me van a salir de aquí, que son muy grandes. Bien, bueno, pues ahí las tenemos. Estas tortas en algunos sitios se llaman tortas de chicharrones. ¿Y saben por qué? Porque la manteca llevaba a veces trocitos de magro que no se derretían cuando se derretía la manteca. Entonces, cuando utilizaban la manteca para hacer estos dulces, pues iban a veces algunos trocitos de magro por ahí, que luego al hornearse se quedaban hechos chicharrones, es decir, trocitos de carne ahí torraditos y tostaditos ahí dentro. Y daba un gusto cuando te encontrabas un chicharrón, pero eso pasó a la historia. Los chicharrones pasaron a la historia. Bueno, pues le ponemos un poquito de este agua dulce, no se preocupen porque quede el agua ahí. El horno ya se encargará de ajustar cuentas con el agua que queda ahí. Hay una canción de Serrat que dice: uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren sacó billete de ida y vuelta. Y son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un baúl. Pues sí, este dulce son esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. Yo cuando hago este dulce, ya simplemente con el aspecto, esas oquedades de los dedos, pues me transporta a un montón de sitios
a un tiempo de rosas. Y me acuerdo, fíjate que era yo pequeño, pero aún tengo el recuerdo de un tío de mi madre, el tío Pedro, que tenía una panadería y de vez en cuando acudía yo por allí y le veía hacer estas tortas con esos agujeritos y luego el olor que desprenden estas tortas cuando se cuecen en el horno. ¿Cuándo perdimos la capacidad de asombrarnos por las cosas pequeñas? Recuerden que algún día perdimos esa capacidad y así eso quiere decir que entonces sí que nos hicimos viejos. Bueno, pues esto está tocando a su fin. Ya le digo, no les importe que quede agüita por encima de la torta. Este agua es un agua dulce que lo que va a provocar es que el borde de la corteza quede crujiente. Bueno, y como por mucho azúcar nunca se peca, voy a echarle un poquito de azúcar encima. Ya no les entretengo más. Esto lo meteré en el horno fuerte, 200 grados, 190, 200 grados, durante yo creo que unos 20 minutos. Yo creo que es suficiente, ustedes ven, como les gusten de torradas, como dicen aquí. Volvemos con esto a punto de boca. Pues eso que les decía, esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un cajón, en un papel. Pues ahora mismo en la cocina hay un olor que me transporta a tiempos de rosas. Aquella panadería en Villanueva de la Fuente, cuando iba a visitar al tío de mi madre, al tío Pedro, y olía así. O cuando me mandaba mi madre a por pan a la panadería en mi pueblo. Tiempos de rosas que nos recuerdan estas simples cosas. Bueno, nuestras tortas de manteca, muy buenas. Y además este dulce tiene una característica, que no se ponen duras nunca. Y si por casualidad se pusiesen duras, que no será el caso, porque no durarán mucho, se meten en el microondas mismo, se ponen encima de la plancha, se tuestan un poquito, la manteca que tienen se derriten y de cabeza al cielo. Miren, he puesto aquí el mantelito de cortar. A la camarógrafa le gustan las puntas, así que se la dejo a ella. Miren, está todavía caliente. Miren, que Amparo, mira, que se vea tu mano, ahí, ahí, para que sepan que existes. Bueno, decirles una cosa, los mandiles ya hemos hecho lo posible para que estuvieran a su servicio y para que puedan acceder a ellos por si quieren conseguirlos. Me imagino que Luis, el que monta los vídeos, pondrá abajo en la descripción la dirección de unas monjas clarisas que son de la familia, unas monjas clarisas que nos han hecho el favor de confeccionar este tipo de mandiles para que ustedes puedan acceder a ellos. Imagino que pondrá en un subtítulo o en la descripción el correo electrónico de estas hermanas nuestras de Santa Clara para que ponerse ustedes en contacto con ellas.
Bueno, hemos viajado a una tahona y hemos inhalado esos aromas a harina, a pan tierno y a anisetes. Paz y bien, que aproveche y nos vemos el lunes próximo.